Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Indira. Buenas tardes, doctor Cire. Buenas tardes a nuestros queridos amigos que en este momento nos visualizan a través de las redes sociales. Como todos los jueves, el Instituto de Especialidades Médicas ya tiene acostumbrado a este público maravilloso con unos live, unos temas muy importantes. En esta tarde estamos aquí dos especialistas. Yo soy el doctor Eduardo Cire, soy médico geriatra. Yo soy la doctora Indira Maldonado, médico neuróloga. En esta tarde estaremos hablando de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Dos especialistas prácticamente que trabajamos con la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Hay prácticamente muchos conceptos, muchas personas que no tienen un concepto bien claro de qué es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer prácticamente es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Es una enfermedad que a medida que va aumentando la edad, va aumentando su incidencia, van aumentando los casos de esta enfermedad. Sí, tenemos que tener en cuenta, como bien dice usted, doctor, este es un cuadro que antes se conocía como demencia. Hoy día lo tratamos como un trastorno neurocognitivo y le llamamos mayor por la magnitud de la enfermedad. O sea, es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino que también afecta a su entorno familiar. Y de ahí que entra a colación de que el manejo de este tipo de pacientes no es solo de una especialidad, y por eso hoy nos hemos reunido dos especialidades que entramos a formar parte de lo que es el manejo de este tipo de pacientes. Bien se sabe que la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia que se conoce o la que más se diagnostica, aunque hay múltiples causas. Y a propósito de que este tema lo traemos a colación porque este 21 de septiembre se celebró el Día Internacional sobre la concientización del Alzheimer. En este año se llevó a colación con el lema de cero omisiones, es decir, con esto lo que se busca en las sociedades tanto de geriatría, neurología, las asociaciones de cuidadores de Alzheimer y de enfermedad de Alzheimer es que la población general tenga conocimiento de qué es la enfermedad de Alzheimer, de cuándo acudir con un médico, de cuándo, y ahí va a explicarnos usted, doctor, cuándo es normal la pérdida de la memoria, que es la principal característica en un adulto mayor, y cuándo ya tenemos que decir, no, esto no es normal que papá se esté comportando de esta forma. Es bueno antes aclarar, cuando tú decías, daba el concepto realmente moderno de lo que ya es la demencia, un trastorno neurocognitivo mayor, porque por ejemplo, Indira, no sé si a tu consulta llegan algunos pacientes que dicen, no, él no tiene Alzheimer, es lo que tiene una demencia senil. Sí, sí. Concepto ya errado, sí, o que ya no lo utilizamos. Ya ese concepto inmediatamente y sobre todo cuando es un médico que me dice, es una demencia senil, automáticamente yo pienso que ese médico no está actualizado. Exacto. Automáticamente. Y cuando es un paciente o algún familiar, un cuidador que me habla de una demencia senil, yo de una vez le digo, mira, ya ese término no se utiliza, lo que se está utilizando es trastorno neurocognitivo mayor o quizás no complicarle la vida con el término moderno, sino demencia o tipo Alzheimer. Ya el término de senil, ya eso no se utiliza. Ese término ya está totalmente borrado. Entonces, es bueno tener siempre pendiente que, como yo le decía al principio o al inicio de nuestro live, que a medida que aumenta la edad, entonces va a aumentar la incidencia de la enfermedad. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos decir, esto es, como yo le digo a los estudiantes, esto es por ser adultos mayores, es decir, por lo que caemos nosotros como médicos al viejismo? Cuando esto tiene que guardar relación con el proceso de envejecimiento o guarda relación con la enfermedad, ¿no? Entonces, todo aquel paciente que tiene mayor o igual a 6 meses de evolución que comienza a presentar algún deterioro cognitivo es una probable demencia. Exacto. Sí, sin embargo, entonces, hay, por ejemplo, adultos mayores
que comiencen a presentar deterioro cognitivo que van relacionados con la edad, pero prácticamente no es lo mismo un paciente que ya viene teniendo un deterioro de más de 6 meses, que va o comienza a perderse en la casa, comienza a confundir nombres, que en algún momento que se le olvide cualquier palabra, o hasta una persona, pero en un momento lo recuerda, fulano, es Exacto. Diferente, ¿no verdad? Sí, doctor, con respecto a eso es muy importante mencionar que se espera que este tipo de trastorno sea la pandemia para el año de 2050. Estamos hablando de que cada minuto se diagnostica a nivel mundial 3 personas con demencia. Sí, no le vamos a poner el título. Con una demencia se está diagnosticando ahora mismo una persona. Y para el 2050 esperamos que en el mundo hayan 131 millones de personas con demencia. Pues bien, usted decía que a medida que aumente la población envejeciente, vamos a ver con más frecuencia este tipo de patología. Y ahí es que es bueno nosotros entrar en eso, en no caer en que todo es por la edad. Sí, papá, que ya le está viejo. No, no todo es la edad. Y por eso estamos aquí, para orientar a la población. Generalmente van a decir que todo en el Alzheimer empieza con pérdida de la memoria. El paciente comienza a perder objetos, a decir que se le está extraviando, que le están robando. Muchas veces acuden a nuestra consulta los pacientes con ese concepto de que me están robando el dinero, me quitan la pastilla, y siempre es relacionado a una persona, X persona que entra y le lleva todo. Incluso puede ser hasta un familiar, pero que para él en ese momento no es su familiar. Y ahí viene lo que usted mencionaba, de que desconocen hasta sus familiares. Entonces es importante nosotros tener en cuenta cuando estamos ante un paciente con una probable demencia o un paciente que puede tener otros trastornos que pueden estar relacionados o causarle ciertos síntomas parecidos que pueden ser reversibles. Sí, por ejemplo, cuando daba el dato de 137.000 millones, sí, ¿no verdad? Entonces, para el 2050 de pacientes con demencia, eso es un dato alarmante. Entonces, prácticamente vamos a tener demencia gran porcentaje de la población, desde que tengan de 65 años en adelante. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, en la República Dominicana, andamos aproximadamente 85.000 pacientes mayores o igual a 65 años tienen Alzheimer. Sí. Y eso es un dato nuevo, un dato que todavía es un artículo que no se ha publicado. Entonces, que se hizo en este país de todos los pacientes adultos mayores que tienen Alzheimer. Y algo interesante, o algún tipo de demencia. Exacto. Algo interesante, doctor, es que ahí entramos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer? Que seguro que alguien nos va a preguntar. Muy importante. Y entra por qué nuestra población. La hipertensión arterial es un factor de riesgo. Sí. Y conocemos nosotros y usted que los adultos mayores, casi en su mayoría, de nuestro país son hipertensos. Con relación a los factores de riesgo, por ejemplo, en mi consulta, me preguntan muchos familiares, muchos hijos de pacientes que llevan a sus padres que tienen Alzheimer y quieren saber si ellos también van a padecer Alzheimer. Claro. Me preguntan, doctor, ¿el Alzheimer se hereda? Por ejemplo, entonces, y con relación a los factores de riesgo, es importante saber que hay factores de riesgo, al igual que la hipertensión, modificable y no modificable. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que podemos prevenir, ¿no verdad? Si trabajamos con los factores de riesgo modificables, vamos a poder prevenir la enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen su madre, su padre, algún hermano, algunos familiares directos que padecen la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ellos siempre están asustados. Entonces, hay la enfermedad de Alzheimer sí puede ser hereditaria, pero la parte ambiental, es decir, el factor ambiental, los factores modificables, son prácticamente la parte de la herencia, solamente entre un 10 a un 20% puede incidir. ¿No verdad? Si yo tengo mi papá, mi mamá, algún familiar directo que tiene Alzheimer, entre un 10 a un 10% yo como hijo puedo padecer la enfermedad, pero un 80% de la población, sobre todo, los factores ambientales son los más poderosos. Por ejemplo, fumar.
Fumar Sí. es un factor de riesgo muy importante. Al para igual que la desarrollar hipertensión, ya está más que demostrado que lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. Igual, es decir, la diabetes es un factor de riesgo. Exactamente, la hipertensión, como bien tú decías, ¿no verdad? Entonces también los pacientes que viven en sedentarismo, que no hacen ningún tipo de actividad física, los colesterol alto, ¿no verdad? Entonces esos son factores de riesgo que podemos modificar. Ahora, ¿qué no podemos modificar? La herencia, no lo podemos modificar, ni mucho menos la edad. Mientras mayor edad, más frecuente es la enfermedad. ¿Sabes? Sí, con respecto a eso es bueno para que el público nos entienda de que sí hay un Alzheimer que es hereditario, que ya se ha descrito del daño en la proteína, en el gen que codifica esa proteína en el cerebro. Generalmente estos pacientes que tienen un Alzheimer familiar se ven antes de los 65 años. O sea, viene una historia familiar de un tío, como usted bien menciona, un tío, un abuelo. O sea, viene una historia familiar de este cuadro antes de los 65 años. Sí. El cuadro más frecuente que tenemos es el de los pacientes mayores de 65 años que desarrollan este tipo de trastorno y que lo hacen de forma esporádica. Es decir, que quizás en una familia puedan aparecer 1 o 2 casos, pero no necesariamente toda la familia vaya a desarrollarlo como se ve en el Alzheimer familiar. Sí, por ejemplo, ese Alzheimer familiar generalmente la edad, como tú dices, antes de los 65 años, pero la edad generalmente promedio que aparece entre los 40 a los 50 Exacto. años. Yo tengo una paciente de 47 años que tiene ya un tiempo bien ya de evolución con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a veces, de una manera jocosa, nosotros los que trabajamos con Alzheimer, el Alzheimer se pega, porque a uno a veces se le olvidan las cosas, no se pega el Alzheimer, pero de una manera jocosa, dice que el que anda con cojo al año cojea, a veces comienza a olvidarse de algunas cosas a las personas. Por ejemplo, ¿y el cuidador? ¿Cuál es el impacto que tiene la enfermedad de Alzheimer con el cuidador? El cuidador es una pieza la más importante después del paciente, claro está. Es la pieza más importante y que más se debe de cuidar, porque acuérdese que mencionamos al principio que el problema de esta enfermedad es que es una enfermedad que no solo afecta al individuo, afecta su círculo, su familia, cambia la configuración familiar, porque ya tiene que haber una persona que se destine para el cuidado de ese paciente. Es decir, por ejemplo, esa persona que trabajaba, que quizás era un ente productivo para la sociedad, inmediatamente tiene que dedicarse a cuidar a papá, mamá y tiene que dejar de trabajar. Entonces, ese cuidador, que es el cuidador principal, como lo llamamos, porque es el que está todo el tiempo con el paciente, llega un momento en el que pasa, se agota. Porque estamos hablando de un paciente que es como un niño, que termina siendo como un niño y que amerita todos los cuidados y cuidados sin más, porque ya es un adulto y entonces hay que hacer quizá más fuerza con este paciente. Entonces el rol del cuidador es sumamente importante, doctor. Pero muy importante. Entonces, con ese agotamiento aparece un síndrome que se llama el síndrome del cuidador. Entonces, muy importante. Y ese síndrome aparece, esa sobrecarga, prácticamente el cuidador deja de ser él. Totalmente deja de ser él y se entrega al paciente. Entonces ya todo tiene que hacer tanto lo de él como lo del paciente. Entonces hay una sobrecarga y más problemático es cuando hay varios hermanos y que le dejan ese paciente a ese solo hijo. Generalmente cuando acude un grupo de verdad, cuando acude la familia con el paciente, generalmente yo le digo, mire, yo necesito que se reúnan los hijos en caso de que sea verdad un padre. Necesito que vengan los hijos o que vengan los hermanos, porque he tenido casos de pacientes que no han tenido hijos y vienen con sus hermanos, porque se debe hacer una reunión familiar siempre, cuando estamos diagnosticando este tipo de trastorno, porque debemos de ayudar al cuidador, exactamente a que el cuidador principal también tenga derecho a unos momentos de libertad.
Es decir, quizás lo cuida de lunes a viernes, sábado y domingo vamos a turnarnos con otro hermano, otro hijo o hasta un nieto que pueda cuidar al paciente en ese momento, y eso descarga, y el cuidador principal puede tener y hacer actividades propias para él. Puede descargarse, puede socializar con otra persona para descargarse y poder atender mejor su familiar. Así es. Entonces, Indira, ¿cuáles son los síntomas realmente que va a presentar el paciente con Alzheimer? Generalmente, y el síntoma principal es la alteración de la memoria reciente. La memoria reciente es esa de que dejé las llaves del carro, por ejemplo, no encuentro la llave del carro y quizá la tiene en el bolsillo. Y como bien usted decía al principio, porque siempre tenemos que tener eso en cuenta, nuestro cerebro tiene la capacidad de él mismo tratar de tapar ese defecto que tiene, o sea, él busca la forma de compensarlo, y por eso es que generalmente cuando ya hacemos el diagnóstico el paciente está bastante avanzado, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de él ir solapando esos déficits que estamos presentando y lo va cubriendo con otros. Entonces, generalmente el principal síntoma es que confunde el nombre de los hijos, el nombre de los nietos, que empieza a extraviar algunos objetos que son de uso frecuentes, como los lentes, las llaves. En caso de que usen tarjeta o cartera, se le puede extraviar. Luego se acompañan otros síntomas según va avanzando la enfermedad, en el que puede presentar desorientación espacial. Esto es que en la misma casa a veces se desorientan o no saben dónde iban para el baño y terminan en la cocina. También otros síntomas que se acompañan y son los más difíciles son los síntomas neuropsiquiátricos. Estos son el tipo de síntomas cuando aparecen las alucinaciones. Alucinaciones es que el paciente empieza a ver cosas que quizás no son reales. Por ejemplo, puede ver animales en la casa, puede ver una persona que va a la casa. Incluso esta semana tuve un caso muy interesante de una paciente que me hizo una película, o sea, yo me quedé sorprendida. Ella decía de un señor que entró a su casa, le quería llevar la nevera, le quería llevar la televisión, incluso ella estaba cocinando y el señor la quería quemar. Cuando el familiar, claro, ¿verdad?, le seguí la historia, y al final el familiar me dijo que todo esto ya lo había visto en la televisión, pero ella lo transbordó a su vida. Ella eso lo vive y ella dice que no se quiere quedar sola en la casa, que no, porque ese hombre va, cada vez que ella está sola, va a llevarle la televisión, la nevera, y que la quiere quemar. Y esos son los síntomas más difíciles de tratar, porque ahí viene la parte conductual del paciente. Los trastornos conductuales, los trastornos del sueño. Y es como yo le digo a algunos familiares, que el problema no es que el paciente te repita las cosas 3, 4, 5 veces. Lo mismo, así, ya yo se lo dije mamá, o ya yo se lo dije papá. Eso no molesta tanto. Ahora, lo que sí molesta cuando el paciente no duerme y no te deja dormir también. Entonces, que tú eres que tienes que cuidarlo. Entonces quizás durante el día él está durmiendo, pero tú tienes que cuidarlo y no puede dormir. Entonces ya eso comienza a incomodar. O cuando el paciente se pone muy agresivo, que quiere pelear. Esos son los verdaderos problemas de la enfermedad. Entonces, y tener en cuenta que no solamente que la enfermedad va a trastornar prácticamente la memoria, a deteriorar la memoria, sino también la parte ejecutiva del paciente, claro, la función ejecutiva. El paciente va a llegar a encamarse a medida que evoluciona la enfermedad. Entonces, algo que trae mucho conflicto, por ejemplo, entre algunos hijos, por ejemplo, yo soy que cuido a mamá, pero mamá cada vez que llega, el otro hermano dice, yo no he comido. Yo no he comido, no me han dado comida. Entonces eso trae problemas, pero la señora, la barriga llena, pero entonces aquí en la memoria, en la mente, está eso, prácticamente para ella que no hay nada. No comió. Entonces, para ella no comió, y eso trae conflictos familiares. Sí, en verdad el tener un paciente con este tipo de trastorno en un hogar es como yo le explico a los pacientes, es un problema. Sí. Porque hay un conflicto familiar y a veces falta de educación en la población con respecto a este tipo de patología. E incluso hay países donde se están preparando ciudades para envejecientes, que son ciudades donde las calles no tienen desniveles para que el adulto mayor pueda salir y evitemos accidentes. Que muchas veces
Yo le digo a los familiares, porque viene también la contraparte, doctor, de cuando el paciente está agresivo o muy inquieto, porque a veces uno es agresivo, a veces quieren deambular, Sí. y nada más quieren estar caminando. Y eso agota, es cierto, agota, pero yo le digo a los familiares, yo prefiero tenerlo así, a que el paciente se me siente y no quiera Y caminar. no quiere caminar. ¿Por qué? Porque es más difícil entonces manejar un paciente encamado, manejar un paciente en silla de ruedas, a tú tener un paciente que simplemente sea vigilarlo y evitar algunos peligros. Sí. Porque ahí viene la contraparte de que entonces hay otro grupo que quiere que el paciente esté tranquilo y esté dormido todo el tiempo. Todo el tiempo. Doctor, túmbelo. Exacto. Póngale algo que lo tumbe. Sí, oye, pero venga acá. A veces me dicen, doctor, mire, él de día no duerme, de noche duerme la noche completa, y de día pero lo que quieren es que tenerlo durmiendo todo el tiempo, así no se puede, ¿tú ves? No. Entonces, Indira, cuando, por ejemplo, van, que el motivo de la consulta es que el paciente en hora de la tarde se quiere ir para su casa. Ese es un problema, doctor. Un problema. Ese es un problema porque ahí viene que ya el paciente no reconoce su casa como su casa. O sea, esa puede ser la casa en la que él vivió toda su época de matrimonio, sí. Por ejemplo, pero él recuerda su casa de la infancia, Sí. y hacia allá él se quiere ir. Eso es lo que yo siempre le he dicho. No es su casa de ellos que ellos quieren irse. Ellos cuando comienzan, generalmente 3, 4, 5 de la tarde, Sí. cuando ellos comienzan, que se ponen agresivos o se irritan, que me quiero ir, que me voy, que cogen el bulto, no es a su casa que ellos se refieren, es a la casa materna, a la casa paterna. Esa es la casa que ellos realmente se refieren, que se quieren ir. Exacto. Y entonces ahí viene algo que yo siempre también le explico, es, doctor, al familiar tiene que aprender a tratar a ese paciente, evitar las confrontaciones. Yo siempre le digo, cuando papá dice que se quiere ir para la casa, ¿qué hacemos? Le decimos, ven, vamos, primero tenemos que hacer tal cosa, primero vamos a doblar esta ropa, por ejemplo, y después nos vamos. Y le aseguro que esa idea va a cambiar, porque uno tiene que ir distrayéndolo, cambiándole esa idea. Pues bien, como usted dice, después de las 5 de la tarde, cuando cae el sol, Sí. Incluso hay un síndrome que está descrito como la caída del sol, que ellos se tornan así, agresivos, con ideas delirantes, que quieren irse del lugar donde están. Sí, síndrome de la caída del sol o síndrome del atardecer. El también. atardecer, sí. Exactamente, así está descrito ese síndrome, que es uno de los que pone más ansioso a los familiares. Claro. Sí, así es. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos varias preguntas. Bueno, por aquí, excelente tema, dice Esther Concepción. Sandra Valle, buenas tardes, súper tema, me gustaría que trataran el Parkinson. Aquí pregunta un excelente tema. ¿Dónde podemos aprender y obtener conocimientos para el cuidado de una persona pasando por esta enfermedad? Exactamente, informaciones. Ok, con respecto, a la enfermedad de Parkinson, en otro momento podemos tratarla. Por claro cierto, está. somos nosotros dos que la trataríamos. Exactamente. Hay grupos de apoyo, se llaman grupos de apoyo para la enfermedad de Alzheimer. Incluso hay un grupo en Facebook, en Instagram, que se llama Alzheimer en República Dominicana, donde se hacen charlas para este tipo, destinadas principalmente para el cuidador, el paciente. Más adelante le podemos pasar la información de estos grupos de apoyo, que es como se llaman. Y con respecto, ¿cuál fue la otra pregunta? Decirle, por ejemplo, con relación a los grupos de apoyo, también está la Asociación Dominicana de Alzheimer. La pueden buscar así mismo en las redes sociales, en Facebook, Google, en cualquier red de esa la pueden buscar, preferiblemente en Google, y le va a salir, y ahí pueden buscar información, que esa asociación está basada solamente en familiares, cuidadores. Claro, hay médicos también. La pregunta, repítela. La del tema de las personas.
Hiciste dos preguntas juntas ahorita. Okay. Una que dijo, buenas tardes, super tema, me gustaría tratar en el Parkinson. Y la otra, excelente tema, ¿dónde podemos aprender y obtener información para el cuidado de una persona pasando por esta enfermedad? Exactamente, información. Y otra pregunta por aquí es, ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer? Ok, entonces en un inicio mencionábamos que hay factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Dentro de los modificables están los cardiovasculares. Pues bien, como mencionaba el doctor Cide, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Es decir, que los factores de riesgo principales son la hipertensión, la diabetes, la falta de hacer ejercicio, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, el consumo de alcohol es también un factor de riesgo para padecer este tipo de patologías. La dislipidemia o la elevación de los colesteroles, que eso también viene como acompañado de todo lo demás. Entonces, si cuidamos estos factores de riesgo en la juventud, porque lo que tenemos que entender es que nosotros debemos empezar a cuidar desde la juventud para cuando lleguemos a la adultez mayor, ya esto no sea tanto el daño. Hay factores que no vamos a poder modificar, como es claro está, como la herencia, pero los modificables lo podemos ir modificando desde ya. Yo me sonrío, Indira, porque no hemos mencionado que la obesidad también es un factor de riesgo, pero yo a veces, como soy gordito también, yo digo, la obesidad es un factor de riesgo para los que son más gorditos que yo. Sí, la obesidad, y ahí engloba lo que es el síndrome metabólico, que conocen mucho los internistas y cardiólogos. Sí, entonces como esos factores de riesgo modificables, valga la redundancia, lo podemos modificar, entonces vamos a prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Y algo que no hemos mencionado y que es importante, doctor, es que el nivel de educación, eso es un factor, vamos a decir, muy importante es muy diferente tratar a un paciente con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, un paciente que no tiene un nivel de educación, que no fue a la escuela, que no aprendió ni siquiera a leer o escribir, a uno tener, por ejemplo, una persona que tiene varios posgrados, varias maestrías. ¿Por qué? Porque hablamos de algo, cuando hablamos de deterioro cognitivo, siempre tenemos que mencionar algo que se llama la reserva cognitiva que tiene nuestro cerebro. Mientras más estudio nosotros tengamos, mientras más hayamos estudiado, mayor será nuestra reserva cognitiva, a diferencia de un paciente que que ni siquiera aprendió a leer. Vamos a ver más rápido el deterioro en este paciente que no sabe leer ni escribir al paciente que puede desarrollar, porque una persona estudiada puede desarrollar la patología, pero su reserva cognitiva va a dar para compensar y se va a ver en estadio más avanzado ya el deterioro. Sí, prácticamente tú lo que quieres decir que cuando el paciente puede compensar al momento de, si va a decir cuchara, puede decir, puede cambiar la palabra. Claro. Si va a decir, por ejemplo, tenedor, puede cambiar la palabra. No recuerda, pero la puede cambiar. El lápiz, o por ejemplo, bolígrafo, lapicero, tú ves, puede cambiar las palabras. Es un poquito más difícil al inicio de la enfermedad diagnosticar a este paciente que un paciente que, imagínense, si va a decir vaso y no sabe otra palabra, se quedó ahí, se queda atrapado ahí, y uno dice, pero acá se trancó, tú ves. Entonces ahí uno te llama la atención más fácil. La joven que les respondieron ahorita de los centros donde podría capacitarse dice muchas gracias. Y tengo otro joven aquí, Faudi, ¿puede aparecer Alzheimer a una edad prematura? Existe el Alzheimer de inicio temprano, que es como se llama, y generalmente aparece antes de los 65 años. Incluso hay pacientes, bueno, el doctor mencionó que tiene una paciente de menos de 50 años, pero esto generalmente está asociado a una historia familiar. Es decir, cuando hacemos
porque generalmente cuando nosotros hacemos la historia, ¿verdad?, de un paciente con un trastorno neurocognitivo, nosotros debemos hacer un árbol genealógico. Es decir, nosotros tenemos que irnos atrás hasta los bisabuelos y ver en dónde empezó todo y a qué edad, para nosotros determinar si en verdad esto es algo esporádico o puede ser algo familiar, porque no quiere decir que todos los pacientes de 65 años hacen un esporádico, que es un caso en la familia. No, también se han descrito casos familiares en adultos ya mayores de 65 años. Pero depende de la edad, porque hay que ver a qué le llama prematuro. Sí. Porque, por ejemplo, en adolescencia eso todavía no se ha descrito. No, adolescencia no. Pero sí, a partir de 30, llegando a 40, 45, 50, esa es la edad. la historia familiar de un Alzheimer hereditario. Pero como bien mencionamos, eso viene una rama atrás, es decir, no se vuela, no se salta generaciones, que es como pasa en los mayores de 65 años, sino que viene una secuencia de un tío o varios tíos que empezó joven, o sea, empezaron antes de los 65 años con estos trastornos. Sí, cuando tú mencionabas ahorita al momento de hacer la historia, recuerdo que hablando de historia como tal, la primera vez que Lois Alzheimer hizo el diagnóstico de la enfermedad Fue una persona joven. fue una persona joven. Lois Alzheimer, que fue un médico que hizo el diagnóstico por primera vez de esta enfermedad, fue una mujer de 51 años. Fue la primera mujer que se diagnosticó con esta enfermedad, llamada Augusta, así se llamaba ella, y al principio se llamaba locura, esta enfermedad se llamaba locura, hasta que Lois Alzheimer hizo el diagnóstico de la enfermedad, que pudo observar en un microscopio los ovillos, los cuerpos, las lesiones, en la corteza cerebral. Exactamente. Los ovillos neurofibrilares. Entonces ahí fue que él hizo el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Otra pregunta? Sí, Sandra Ovalles, quiero saber sus nombres en 3 tardes, por favor. Sandra, yo soy el doctor Eduardo Ciré, yo soy geriatra, ofrezco mi servicio aquí en el Instituto de Especialidades. Yo soy la doctora Indira Maldonado, neuróloga, también ofrezco mi servicio acá en el Instituto de Especialidades Médicas. Bien. Madeline Santos, buenas tardes. Acabo de integrarme. No sé si ya mencionaron esto, pero me gustaría saber cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer. Si la doctora lo mencionó, ella se lo va a recordar, Madeline. Sí, los primeros síntomas o sea, lo principal es la alteración de la memoria reciente. Y ahí volvemos a mencionar, empiezan a extraviarse objetos, a dejar la llave del agua abierta, a dejar la estufa encendida, a echar sal por azúcar en la comida, eso es algo muy frecuente, sí. A extraviar llaves, lentes, cartera. Las puertas abiertas. Exacto, las puertas abiertas, incluso más adelante o en conjunto también pueden aparecer las desorientaciones espaciales, que no reconocen algún lugar de la casa o que salen de la casa a lugares que conocen pero no saben cómo regresar, que ahí viene un detalle importante que más adelante vamos a hablar sobre cómo es el cuidado de este tipo de paciente en esos momentos. Ya más adelante, según va avanzando la enfermedad, se van agregando otros trastornos conductuales, puede haber depresión, puede haber ansiedad, pueden haber alucinaciones visuales, auditivas y de otros tipos. Trastorno del sueño, que lo mencionó el doctor, que es muy frecuente en etapas un poquito más avanzadas, pero sí suelen presentarse trastornos del sueño. Sí. Y, por ejemplo, no sería un signo de alarma. Muchos familiares, al momento de llevar a un paciente, que yo le estoy haciendo la evaluación, el mini mental test, estoy haciendo la evaluación y me dicen, doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Mire, yo fui los otros días a buscar algo a la habitación y cuando llegué a la habitación no recordé qué yo fui a buscar. ¿Es un signo de alarma? Puede ser, porque hay que ver el contexto de ese momento, porque a muchos nos ha pasado. Por ejemplo, a veces uno va a la nevera, que es algo muy frecuente, sí. Que uno va a la nevera a buscar algo y como que se queda un ratito pensando. Siempre, yo digo que el kit del asunto es que en qué tiempo se recupera eso. Exactamente.
Porque si usted lo recupera, o sea, recuperar quiere decir que fui a buscar algo a la nevera y en ese momento se me olvidó, pero a los 2 minutos ya yo recordé. Ya eso quizás fue hasta una distracción. Exactamente. Y no necesariamente quiere decir que usted vaya a tener la enfermedad. Exactamente. El tiempo es algo muy importante, define muchas cosas. Claro que el sí. tiempo. Como bien Porque le decía. aseguro que un paciente que tenga este trastorno ya, ¿verdad? Porque cuando empiezan los síntomas sutiles, vamos a decir, tenemos que tener pendiente que ya es una enfermedad que tiene no 1 año ni 2. Es una enfermedad, o sea, ya el daño estructural en el cerebro tiene más de 10 años cuando nosotros vemos las manifestaciones eso es muy importante. del paciente. Porque a veces uno cree, uno indaga y pregunta, no, papá lo que tiene 6 meses, pero no es 6 meses. Eso es muy importante que los amigos que nos ven por aquí sepan que cuando ya un paciente comienza a presentar síntomas, ya tiene por lo menos 10 años. Por lo menos 10 patología. años ya viendo ese daño estructural en ese cerebro. Y muy importante con estos 10 años, una vez que se hace el diagnóstico ya, que se confirma el diagnóstico de la enfermedad, entonces el tiempo de evolución, la sobrevida que tiene este paciente aproximadamente son 10 años. Aunque también se han descrito, por ejemplo, yo leí los otros de un artículo que el tiempo mayor fueron 21 años. Sí. Es lo más que ha durado una persona con Alzheimer. Pero yo le digo a los familiares, mira, claro, nosotros trabajamos en base a estadística y la estadística dice que el tiempo promedio son 10 años. Pero yo le digo, mira, todo va a depender de esos 10 años porque tu padre o tu madre puede ser el siguiente de 21 años después del diagnóstico. Todo depende del cuidado que tenga ese paciente. Del cuidado, de ahí depende, del cuidado que tenga el paciente. Eso es muy importante. ¿Otra pregunta? Madeline Santos dice gracias. Faudi pregunta de nuevo, ¿la deficiencia del B12 constantemente puede ser uno de los factores que causa el Alzheimer? No el Alzheimer como tal, pero sí una pseudodemencia. ¿Qué son las pseudodemencias? Las pseudodemencias son, por ejemplo, es una demencia como tal, pero es causada por otra enfermedad. Y esas manifestaciones de esa enfermedad que afecta la cognición, entonces se presenta por deterioro. Una vez se corrige el déficit de la vitamina B12 o de ácido fólico, la memoria vuelve otra vez al estado inicial. Es decir, como estaba antes del déficit. Otra pregunta. Sí. Y es lo mismo, antes de la pregunta, y es lo mismo que pasa el paciente que tiene hipotiroidismo, que eso es muy frecuente en los pacientes adultos mayores. Aunque la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad exclusiva del adulto mayor, como hemos venido diciendo, y le decíamos que mientras mayor edad, más frecuente la enfermedad, pero tener eso en pendiente, que la enfermedad de Alzheimer no es exclusiva del adulto mayor. No hay enfermedades propias del adulto mayor. Entonces es lo mismo que pasa un paciente que tiene un tumor, que tiene hipotiroidismo, que tiene el déficit del ácido fólico, de la B12, como bien preguntaba ella. Entonces siempre se debuta con una pseudodemencia y la misma depresión, que es un factor de riesgo también. La próxima pregunta, ¿cómo se puede diferenciar los síntomas asociados a la edad de una posible demencia? Doctor, ese para usted. Eso lo dijimos ahorita, pero sí. Mira, bien decíamos ahorita, y vuelvo y recalco, el tiempo es importante. Entonces, un paciente que esté debutando con una demencia va a tener por lo menos historia de por lo menos más de 6 meses, a partir de ahí que viene teniendo un deterioro cognitivo. Y un paciente adulto mayor que tenga algún déficit cognitivo, por ejemplo, puede caer, se le olvidó una cosa, pero también puede recordarla posteriormente. Entonces, el paciente que tiene una demencia, generalmente, como bien decía la doctora, la memoria reciente la va a olvidar, ¿no verdad? Entonces, prácticamente el tiempo de recordar va a ser muy importante. Domingo Pérez, ¿tiene cura con el nuevo tratamiento? Bueno, mire doctor,
Usted sabe que la enfermedad de Alzheimer no tiene cura. Lo más reciente que acaba de salir son los biológicos, pero esos biológicos estamos hablando, a pesar, es bueno que los amigos sepan que la enfermedad no tiene cura, vuelvo y les repito, y estos medicamentos lo que hacen es, no curan la enfermedad, pero sí enlentecen el curso de esto. Y lo más reciente, como lo decía el doctor, son los biológicos, y es un medicamento sumamente costoso y va a ser lo mismo que ya lo viejo, es decir, enlentecer el curso de la enfermedad, y no hay cura con esto, no hay cura con esta enfermedad. Todavía no tenemos la cura de la enfermedad, es cierto, y los medicamentos que tenemos hasta ahora son modificadores, lentecedores de la progresión. Pero eso no quiere decir que un paciente que tenga tratamiento, o sea, la enfermedad no va a avanzar. Buscamos que avance lo más lento posible, pero se va a ver una progresión. Sí. Tenemos esperanzas, claro que sí, ¿verdad? Con este nuevo medicamento, pero como bien dice usted, doctor, todavía los estudios que tenemos no son 100% que nos digan que sí, que ya, que con este medicamento vamos, y se han tratado, o sea, 20 años después de tantos estudios fue que salió una esperanza, pero aún así todavía no se tiene la cura de la enfermedad. Sí, los medicamentos que tenemos o que utilizamos actualmente son medicamentos viejos, a diferencia de otras especialidades Sí. Que han tenido mucha innovación. Todavía en la demencia, a pesar de que hay muchos estudios, de que se está trabajando mucho, constante estudio, hemos ido avanzando de manera muy lenta con relación al tratamiento. Realmente, tú ves, seguimos teniendo lo mismo. Dice un médico brasileño que como vamos, tendrá muchas mujeres, muchas adultas mayores, buenos implantes, ¿no, verdad? Sí, sí. Pero realmente no van a saber para qué fueron esos implantes, porque ha sido muy lenta la evolución de esto. Recientemente, por lo de la pandemia, no participamos en el Congreso Mundial de Alzheimer, pero hasta el año anterior, que yo participé en el Congreso Mundial de Alzheimer, que fue en Los Ángeles, California, no había nada nuevo todavía. No, seguimos con lo mismo Seguimos con lo prácticamente. mismo. Por ejemplo, estamos hablando que esta enfermedad le sale a nivel mundial, a salud pública, en más de trillones de pesos. Óyeme, yo no he contado nunca 100 millones de pesos, imagínense 1 billón, 2 billones, 3 trillones. Es una carga muy fuerte para el sistema de salud. Sí, imagínense si es para el sistema de salud a una familia con 2 antidemenciales, que son sumamente costosos. No, y no solo eso, doctor, que generalmente, ¿verdad? Ya cuando el paciente está en etapas más avanzadas, lo tenemos con más de un medicamento, porque hay que tenerle un medicamento para el estado del ánimo, Sí. para el sueño, o si tiene algún síntoma, vamos a decir, de agitación, hay que tenerle otra medicación aparte del antidemencial. Y generalmente es un paciente que o es hipertenso, o es diabético, o tiene otra enfermedad de base. Entonces, bueno, terminando de contestar al doctor, por ejemplo, y como estamos hablando de los precios, esos biológicos le salen a un paciente por 2 millones de pesos al año. Sí. 2.800.000 y algo al año. Entonces, ¿qué le mete el pico a eso? Y al fin y al cabo va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Totalmente lo mismo. Pero vamos a mantener la esperanza, doctor. Bueno, la mantenemos, sí, vamos a mantener la mantenemos. esperanza de que podamos tener alguna... Yo pienso que lo principal y lo más importante de este conversatorio es que la población entienda cuáles son, vamos a decir, los puntos claves, porque no vamos a tener a una población asustada de que en el 2050 vamos a estar todo demenciado. Todos demenciados. Nosotros somos los viejos del 2050. Sí, ay, sí. Entonces no es así. Sí. Lo que tenemos que hacer es modificar lo que se pueda modificar para nosotros llegar a esa edad todavía con una buena reserva cognitiva, con una buena cognición. Y quizá mucha gente dice, bueno, pero que los doctores hablan y hablan de cognición. Lo que pasa es que en el cerebro hay algo que se llaman funciones mentales superiores. Entonces ahí entra la memoria, que es el principio. La gente se va a ir de aquí sabiendo que la memoria es el principal síntoma o la principal afectación cerebral por esta patología. Pero también está el lenguaje. El lenguaje es una función mental superior.
las funciones ejecutivas, como bien mencionaba el doctor, que ahí viene lo que está el razonamiento, el nosotros medir un espacio, el no perdernos, todo eso tiene que ver con nuestro cerebro, ¿eh? Y ya que hablamos del tratamiento y del costo, es bueno, Indira, que le digamos a nuestros amigos que nos están viendo en este momento, ¿hasta cuándo es importante que el adulto mayor o el paciente que tiene demencia, cualquier tipo de demencia, esté tomando la medicación? Por lo menos, en mi caso personal como geriatra, es importante, por ejemplo, yo he ido a casas de pacientes y ustedes ven el paciente encamado, que no habla y todavía le están dando el medicamento del Alzheimer porque el hijo dice, no, este es el medicamento del Alzheimer. Por ejemplo, todo aquel adulto mayor que es totalmente dependiente de otra persona, lamentablemente no es un paciente ya que tenga que seguir con medicamento. Es decir, aquel paciente que está encamado, que no habla, que hay que bañarlo, que hay que vestirlo, que hay que hacerle todo, que no camina, lamentablemente ese paciente ya no es candidato para seguir tomando medicamentos. Que ese es uno de los parámetros que valoramos nosotros cuando hacemos la evaluación de estos pacientes, para nosotros ver en la etapa en la que se encuentra. Sí. Como bien usted dice, las actividades de la vida diaria, que son todas esas que usted mencionó, de poder bañarse solo, asearse, cepillarse, peinarse, comer, o sea, poder usar instrumentos para comer, o si ya solamente utiliza las manos, todas esas son medidas que nosotros tomamos en cuenta para clasificar el paciente. Y bien como usted dice, ya un paciente en estadio final, esta medicación debe retirarse. Totalmente. Porque en verdad esta medicación en etapas finales es un costo, o sea, un gasto para la familia, porque ya no va a modificar más la enfermedad. Absolutamente, siempre y cuando el paciente sea totalmente funcional, porque este es el objetivo. Por ejemplo, aunque la enfermedad no tiene cura, ¿no, verdad? Los medicamentos lo que hacen es enlentecer el curso de la enfermedad, pero en ausencia de medicamento el paciente se deteriora más rápido. Mientras tanto tengamos la medicación, el paciente, aunque se deteriore, puede mantener su autonomía el mayor tiempo posible, es decir, puede seguir haciendo su cosa por él mismo el mayor tiempo posible. ¿Preguntas? El joven que preguntó sobre el B12 dice, gracias por aclarar mis dudas, doctora Maldonado y doctor Siret, mil gracias. Okay. Otra joven por aquí dice, excelente tema, yo aprendí mucho. Y otra por aquí, Sandro Valle dice, ¿cuál es la diferencia entre el Alzheimer y el Parkinson? Ok, el Parkinson también es un trastorno neurocognitivo, una enfermedad neurodegenerativa, pero se caracteriza principalmente porque hay afectación de la parte motora, es decir, hay temblor. Es un paciente, bueno, la principal característica es que el paciente tiemble, esté rígido, es decir, que las articulaciones se le ponen rígidas y se pone lento, una marcha lenta, incluso para hacer los movimientos. Usted ve que este es un pacientito que hasta se encorva un poquito, pero generalmente el paciente con Parkinson es un paciente que mantiene su mente muy lúcida. Algunas veces se puede acompañar el Parkinson con un trastorno con una demencia, pero generalmente lo más frecuente es que el paciente tenga trastorno del movimiento, pero con su mente muy bien, que eso lo diferenciaría de un Alzheimer. Sí. Sí, aunque el paciente, como bien tú decías, no todos los pacientes con Parkinson van a tener demencia, pero hay un grupo que sí debutan con demencia, que es la demencia por cuerpo de Lewy. Sí. Y este tipo de demencia es una de las demencias también frecuentes en los pacientes adultos mayores, o de las más frecuentes entre todas las demencias, que eso no sé si lo dijimos al principio, que de todas las demencias la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Sí, lo mencionamos, y es muy importante eso que usted menciona, porque eso también sería un punto para diferenciar, porque el paciente que tiene una demencia por cuerpos de Lewy generalmente es un paciente que tiene un trastorno del movimiento y que hace una demencia en conjunto. Sí. Entonces, aunque la fisiopatología de esta enfermedad, de cómo él desarrolló la demencia, va a ser totalmente diferente, pero me estoy refiriendo al paciente con Parkinson, pero el comportamiento como tal va a ser idéntico. Va a ser idéntico. E incluso hasta la medicación, ¿no? Entonces,
¿Más preguntas? No tenemos más preguntas. Lovena dice excelente, Betania Almanza dice excelente, doctor Cirey y doctora Indira Maldonado. Ay, Ahí gracias. terminamos. Muchas gracias, así que ya pasó el tiempo, Indira. Pasó. ¿Ya nos fuimos del aire? No, ok. Estamos en el aire. Sí, Ha muy pasado el muy tiempo rápido, doctor. Sí, estoy mirando, ya tenemos una hora hablando. Sí, ha sido muy bueno el conversatorio, un conversatorio prácticamente llano, un conversatorio que yo creo que cualquiera que no sea médico ha podido entender lo que estamos hablando. Y hay algo que a mí me gustaría, doctor, que quede como muy claro en la población, porque a veces la gente dice, entonces mi papá tiene una demencia y ¿dónde qué médico lo voy a llevar? Muy importante, que no podemos cerrar sin eso. Que no podemos cerrar Sí. sin eso, exactamente. Pero me gustaría que quedara muy claro que este tipo de paciente lleva un manejo multidisciplinario. Muy importante. ¿Por qué? Porque es que es un paciente, como ya bien dijimos, que aparte de que tiene más de una patología, tiene más de un síntoma. Es decir, por ejemplo, cuando el paciente está muy agitado, muy agresivo, muchas veces entra el psiquiatra a este equipo, que sería la geriatría y la neurología. Tiene que entrar un psiquiatra y a veces el familiar cree que solamente el geriatra, por ejemplo, que va a tratar al señor, si es un adulto muy mayor. Pero también el doctor debe apoyarse de otras ramas, Sí. como lo hacemos siempre, trabajo en equipo. Un Y le trabajo en aseguro equipo. que el trabajo en equipo va a sacar de una mejor manera a su familiar, que es lo que buscamos al final. Exactamente. Entonces, somos estas tres especialidades, claro, la doctora lo dice, un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, pero el psiquiatra, el neurólogo y el geriatra, pero el psiquiatra más para los trastornos conductuales, Sí. tanto el neurólogo como el geriatra para la patología como tal. Así que nada, vamos a despedirnos, Indira. Ha sido un placer, doctor, Ha sido muy compartir grato. este momento con usted y con el público que nos, Sí. que nos prestó su atención. Sí, muchas gracias por este tiempo dedicado, por esta hora que pasó de manera rápida. Así que, como bien le dice la doctora, ha sido un placer y buenas tardes.